La diabetes mellitus en sí no es una enfermedad, sino es un conjunto de trastornos metabólicos, por ello es que se le denomina el espectro de diabetes mellitus. Todos estos trastornos van a estar caracterizados por hiperglicemia crónica y constante. Esa es la base fisiopatológica de la diabetes. Además, fisiopatológicamente hay dos maneras en la cual se puede explicar la diabetes. La primera es que existe un déficit total de la insulina, esto se ve en diabetes mellitus tipo 1. El segundo caso es una resistencia a la acción de la insulina, esto se ve en diabetes mellitus tipo 2, y su incidencia viene incrementándose debido a los nuevos estilos de vida como el sedentarismo y la globalización. Podemos dividir la diabetes en 4 tipos. La primera, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes mellitus gestacional, y tipos específicos de diabetes. En la tipo 1 es una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas generando la deficiencia de insulina e hiperglicemia. La baja insulina hace que la glucosa no sea capaz de ingresar a las células, causando hiperglicemia. Las células están hambrientas por la falta de glucosa para la generación de energía, por lo que habrá polifagia y fatiga. La glucosa supera el umbral renal generando glucosuria, diuresis osmótica, poliuria e hipovolemia. Aumenta la osmolaridad sérica con la hipovolemia generando polidipsia, y en la diabetes tipo 2 lo que va a pasar es que estos receptores de insulina no van a ser sensibles a la insulina, van a poner resistencia, porque usualmente en la diabetes tipo 2 van a ser personas con obesidad. Asimismo, es el tipo más común de diabetes, representando un 90% en los adultos que constantemente mantienen niveles de glucosa bastante altos. Entonces, la célula, ¿qué hace? No quiere recibir tanta glucosa, por consiguiente poco a poco irá haciendo resistencia a la insulina. Luego también tenemos la diabetes gestacional, que por regla tiene que ser diagnosticado durante el segundo o tercer trimestre de embarazo, y otros tipos específicos de diabetes como por ejemplo diabetes tipo MODY o enfermedades del páncreas, entre otros. Entonces, empecemos hablando de la diabetes tipo 1. Como habíamos mencionado, su mecanismo es autoinmune y genéticamente se ha visto que las personas que tienen la región HTL afectada del cromosoma 6 son más propensos a desarrollarla. ¿Y qué pasa en los islotes de Langerhans? Va a haber una infiltración linfocítica dentro de estos islotes con liberación de citocinas inflamatorias causando la destrucción, lo que nos va a llevar más adelante a lo que sería la deficiencia absoluta de la insulina. Entonces, si es autoinmune, para diagnosticar tendremos que evaluar lo que serían los anticuerpos. En este caso, el 90% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 presenta anticuerpos antislotes, o también conocidos como ICA. Luego, los anticuerpos GAT, que no aparecen en todos los pacientes, aparecen más o menos en el 70%, pero pueden aparecer de forma más precoz, o sea, desde la infancia. Y los anticuerpos antiinsulina, que aparecen más que nada en pacientes pediátricos. Ahora, la diabetes tipo 1 sí puede aparecer en adultos, sin embargo, usualmente inicia en la edad pediátrica o en la adolescencia, pero puede aparecer en adultos. Se ha visto que cuando se diagnostican pacientes con diabetes tipo 2, el 8% en realidad tiene diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, además, también tiene ICA y GAT positivos, usualmente en pacientes menores de 50 años con un IMC normal o bajo y con poca respuesta a los antidiabéticos orales. En los signos y síntomas tenemos a la triada clásica: polifagia, polidipsia y poliuria. También hay deshidratación con membranas mucosas muy secas y disminución del turgor de la piel, fatiga, letargia, visión borrosa, parestesias, pérdida inexplicable de peso, hiperglicemias leves, hipovolemias con moderadas hasta severas y hiperglucemias. En la diabetes tipo 2, este gráfico publicado en el 2009, descrito por De Fronzo, y a partir de ese momento se trató de explicar la fisiopatología a través de los 8 mecanismos distintos. A esto se le conoce, se le denomina como octeto ominoso. Sabemos que para este presente año en realidad ya se conocen 11 mecanismos, pero en realidad con fines académicos vamos a explicar los 8, que sería el octeto ominoso. Entonces, el primero sería la disminución en la secreción de la insulina, lo que va a aumentar la glucosa a nivel sanguíneo. Por otro lado, esto va a estar asociado a niveles incrementados de glucagón, la cual va a aumentar también la glucosa en sangre. Al mismo tiempo, ese aumento se da porque va a haber gluconeogénesis y glucogenólisis. Además, el incremento de la secreción del glucagón va bastante de la mano con la lipólisis, porque yo, para hacer la gluconeogénesis, tengo que buscar precursores que no sean glucosa. En ese caso, ¿qué voy a buscar? Ácidos grasos,
Y esta lipólisis libera al glicerol y libera ácidos grasos al torrente sanguíneo. Y estos ácidos grasos son los que me van a formar los cuerpos cetónicos, y aparte de esto me van a acumular las capas arteriales, lo que podría desarrollarse como una arteriosclerosis. Y es por eso que se explica la relación entre la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. También va a haber producción hepática de glucosa. Esto va de la mano con la secreción de glucagón. También va a haber alteraciones en los neurotransmisores, disminución en la captación de glucosa a nivel muscular y reabsorción de glucosa a nivel de los riñones, y la disminución del efecto incretina. Cuando nosotros nos alimentamos, la incretina incrementa la producción de insulina. En este caso, ese efecto que tiene la incretina se va a ver disminuido. En la diabetes tipo 2 hay un déficit relativo de la secreción de insulina, hay insulinoresistencia, excesiva producción de glucosa mediada por el glucagón, alteración del metabolismo adiposo, y usualmente estas personas tienen antecedentes de obesidad, también presentan antecedentes familiares. No olvidemos que cuando se relaciona la diabetes tipo 2 a otras enfermedades como la obesidad central, dislipidemias e hipertensión arterial, se le conoce como síndrome X. Otros factores de riesgo son inactividad física, obesidad, ser mayor de 45 años, antecedentes de diabetes gestacional, prediabetes, antecedentes familiares y la etnia. Sabemos que los pacientes de raza negra son más propensos a desarrollar diabetes e hipertensión arterial. En los signos y síntomas tenemos poliuria, polipsia, polifagia, glucosuria, debilidad, pérdida inexplicable de peso, visión borrosa, acantosis nigricans relacionadas a la insulina. En el examen físico en diabetes mellitus tenemos que evaluar la cavidad bucal en busca de alguna infección oportunista como la candidiasis oral. Esto es importante porque debido a los niveles incrementados de azúcar es más fácil que las bacterias puedan proliferar en los tejidos del diabético, y también debemos buscar hipertrofia paratoidea bilateral. Esto se ve sobre todo en pacientes alcohólicos y en diabéticos también. Examen pupilar y hemomotilidad ocular. Recordemos que en los pacientes diabéticos se puede comprometer los pares craneales y pueden causar alguna alteración en la motilidad ocular. Por ejemplo, el sexto par o el tercer par son frecuentemente afectados por la diabetes. Ahora, en el fondo de ojo, siempre que se diagnostica un paciente con diabetes, se le manda a interconsulta a varias especialidades, entre ellas oftalmología, porque es indispensable que ni bien se haga el diagnóstico de diabetes, al paciente se le tiene que descartar una retinopatía diabética, debido a que la retinopatía diabética es tan grave que en algunos casos puede ocasionar la ceguera total. En el examen neurológico hay que evaluar los reflejos osteotendinosos, la sensibilidad superficial, sensibilidad profunda, control de la presión. Importantísimo también la valoración nutricional y el índice de masa corporal. Esto de aquí que dice evaluar las extremidades distales también es bastante importante, porque la principal causa de amputación no traumática en adultos es la diabetes, porque vamos a ver que la diabetes va a agarrar lo que serían los nervios, sobre todo de las extremidades distales y los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué tenemos que valorar? Coloración, temperatura, sequedad, si hay hiperkeratosis, úlceras, etc. Entonces, lo clásico que se evalúa es el pulso pedio. Se tiene que evaluar simétricamente, y en ambos pulsos tienen que ser fuertes, tienen que ser palpables. También se evalúa la sensibilidad termoalgésica, la sensibilidad al dolor. ¿Por qué? Porque si estos pacientes tienen compromiso vascular por la diabetes, no va a haber una correcta irrigación de las extremidades, sobre todo a nivel distal. De la misma forma, si hay compromiso nervioso, no va a haber una correcta sensibilidad. Entonces, los pacientes, al no sentir, esos pacientes pueden hacerse alguna herida con algún tipo de traumatismo, puede ser pequeño, y estas heridas, al exponerse, van a exponer la sangre, y la sangre del diabético es hiperglicémica, y esto va a favorecer el ingreso de bacterias y su reproducción. Por consiguiente, se van a formar lo que serían las heridas del pie diabético, que constantemente se infectan. ¿Qué otras alteraciones podemos ver? La acantosis nigricans o hiperpigmentación en pliegues. La acantosis nigricans en realidad no es igual a la diabetes, sino la acantosis nigricans aparece previamente y refleja lo que sería la resistencia a la insulina, que es ya un paso a la diabetes. ¿Qué exámenes de laboratorio debemos solicitar? Una glicemia en ayunas, un hemoglucotest. La hemoglobina glicosilada es importante porque nos da un nivel de glucosa en los 3 últimos meses.
perfil lipídico por riesgo de dislipidemias, urea, creatinina, porque la diabetes hace nefropatía diabética y recordemos que se presentan básicamente como síndrome nefrótico. La microalbuminuria, que es el segundo signo de nefropatía diabética, también puede haber proteinuria y cetonuria. La Asociación Americana de Diabetes nos ofrece unos criterios de diagnóstico desde el 2019, los cuales son 4 criterios, de los cuales la Asociación Americana de Diabetes nos dice que es el menos recomendado, es la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico, pero sí está recomendado para el seguimiento. Entonces empecemos. Yo le tomo a mi paciente un examen de glucosa en ayunas y para yo hacer el diagnóstico de diabetes, el paciente tiene que tener mayor o igual a 126 o mayor a 125. Ojo, el paciente tiene que estar con 8 horas de ayuno. También hacemos un test de tolerancia a la glucosa, se le da al paciente 75 gramos de glucosa, lo bebe y se lo toma después de los 30 minutos, después de la hora y después de las 2 horas. A las 2 horas, si la glucosa es mayor o igual a 200, es criterio diagnóstico de diabetes. Tenemos también la hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada es mayor a 6.5, también es criterio diagnóstico de diabetes, pero para yo poder hacer el diagnóstico necesito repetir estas pruebas. Si tenemos positivo en la primera prueba, tanto en el punto 1, 2 y 3, se deben repetir estas pruebas. Entonces, estas 3 primeras requieren que yo haga una segunda prueba para hacer el diagnóstico. Sin embargo, la número 4 no requiere de ninguna prueba. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el criterio número 4? Es glicemia al azar, es decir, en cualquier momento, mayor o igual a 200, pero que el paciente tenga síntomas de hiperglicemia, polidipsia, polifagia, poliuria. Y la número 4 es la única prueba que no se repite. Y para finalizar, algunas complicaciones agudas de la diabetes son la cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar y hipoglicemia.